Cuando hablamos de generaciones, particularmente nos interesan al menos 3 conceptos. El primero de ellos, obviamente, la edad. ¿En qué edad se encuentra ubicada una persona? Lo segundo, los acontecimientos. ¿Qué eventos particulares han marcado el desarrollo, el crecimiento de una persona, ¿verdad?, que se encuentra en una generación determinada? Y lo tercero que nos interesa es cuáles fueron las cuestiones, los inventos y demás que se pudieron haber producido en torno al aprendizaje en esa generación. Por ejemplo, las generaciones nuevas tienen algo que no había aparecido pues antes, que es la tecnología. Todo lo que tiene que ver con tecnología no es parte o no era parte del horizonte de algunas otras generaciones. Las dos nuevas, las dos últimas, tecnología es todo. Entonces nos interesa mucho saber eso. Cuando decimos que una generación está sin rumbo, lo que tratamos de dar a entender es que no se está haciendo lo que se tiene que hacer con ella. Y eso es evidentemente un problema. Y es justamente de lo que queremos pues tomar tiempo para poder conversar esta noche. Grábeselo. Una generación sin rumbo es una iglesia sin futuro. Y eso es lo que más nos preocupa ahorita. Las generaciones nuevas tienen el gran problema de que se sienten incomprendidas. Y eso puede ser una gran puerta de oportunidad o puede ser también un gran problema para muchos. Y por eso es que queremos estudiarlo. Vamos entonces a entrar por acá. Primero, una forma muy sencilla de ver las generaciones es esa que está ahí. Yo le voy a compartir después la presentación, pero nada más para efectos, digamos, de verlo, véalo por edad. Tal vez es más fácil. Ahorita vamos a ver otro cuadrito que lo presenta por años, pero ahorita veámoslo por edad, es como más sencillo. Lo que se llama la generación silente o la generación de los builders, que es la que en este momento tiene más de 71 años. Entonces son nuestros adultos mayores ya bien grandecitos, ¿verdad?, los que caben ahí. Los baby boomers, que andan entre 52 y 70 años. La generación X, que es entre 37 y 51 años. La generación Y, que estos son los famosos millennials, ¿verdad? Los millennials son la generación Y, que es la que va de 22 a 36 años. Y la generación Z, que es la que en este momento pues más debiera interesarnos, porque es prácticamente que el grueso de la escuela dominical, ¿verdad? El grueso de la escuela dominical son lo que se denominan generación Z, también conocidos como centennials, ¿verdad? Son conocidos también como centennials. Y ¿por qué nos interesa tanto? ¿Será que es necesario catalogar a la gente o tipificarla dentro de ciertos grupos? Sí, por lo que le decía al principio, porque hay grandes eventos que marcan generaciones y nos permiten a nosotros aprender. Nosotros no estamos entrando en esto como que fuéramos pioneros, ¿verdad? Toda la gente que hace mercadeo, por ejemplo, tiene que dominar estos conceptos porque no se hace mercadeo igual para una generación que para otra, por ejemplo. Entonces es necesario entenderlo. Ahora que nosotros hacemos programas, también es necesario entender a qué público me estoy dirigiendo para que de esa manera el programa vaya de la mejor manera posible. Hay un cuadrito aquí más, que es un poquito más pequeñita la letra. No me interesa en realidad todo lo que está en este cuadrito. No me interesa mucho, pero sí me interesa que usted lo tenga después. Pero sí marca algunas cositas que sí me interesa que nosotros podamos ver y que tienen que ver con eventos. Lo que le estaba diciendo justo antes. Pequeños eventos, cosas que se presentan y que pues a nosotros nos interesan. Y aquí vienen divididos por cada una de las diferentes generaciones. Por ejemplo, fíjense ahí donde dice eventos que marcan su vida. Esta parte de acá. Por cada una de las generaciones. En la generación, por ejemplo, de los silentes, se ve que la Primera y la Segunda Guerra Mundial, igual que la Gran Depresión, fueron eventos que marcaron su vida. Pero me llamó la atención la aparición de los electrodomésticos. Para usted y para mí es la cosa más normal del mundo ir y agarrar cualquier electrodoméstico. Para ellos fue un boom, ¿verdad? Es así como cuando en nuestra época presentan el teléfono de la gama alta de este año. Entonces imagínense en aquel entonces que presentaran la licuadora, por ejemplo, y dice, ¿qué? ¿Una licuadora? ¿Cómo es eso? ¿Ya no hay que picar? No, ya no hay que picar, uno puede usar la licuadora. Mire, por ejemplo, los baby boomers, la radio.
Uno no se podría imaginar hoy día, muchos ni siquiera ya usan la radio. O sea, todo se va por podcast, por ejemplo, pero la radio en su momento fue un boom. Tener una caja que le hablaba a uno. El primer ordenador personal en la generación X, la primera PC, una computadora que ya no ocupaba un cuarto completo, sino que era algo más pequeñito que usted podía tener en su casa. Pero mire un momento, por ejemplo, los millennials. Y aquí hay algo ya que usted necesita empezar a entender de los millennials y de los centennials. En el caso de los millennials, las redes sociales. Para usted y para mí, que pertenecemos a otra generación diferente a los millennials, la aparición de las redes sociales resultó en un reto. Fue un reto para nosotros. El reto de aprender algo nuevo, algo diferente, una forma muy distinta de interactuar con las personas. Para alguien que es millennial o centennial, es la cosa más normal del mundo. ¿Por qué razón? Porque nacieron justamente con las redes sociales allí. Siempre han estado, digámoslo así. No es como nosotros que decimos, a partir de tal año empezaron a verse las redes sociales. Entonces es un punto muy importante. También mire un momento, la generación Z ya lidia con otras cosas. Eso que usted ve en la parte de abajo, Race of AI, eso es inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Ya para los chiquillos de la nueva generación, robots que tienen que programar en sus centros de estudio es la cosa más normal del planeta. Es lo más lógico para ellos pensar que en el futuro va a haber gente, va a haber cosas que se programen y se hagan con inteligencia artificial. Para nosotros es una locura pensar, por ejemplo, en robots. Y nosotros decimos, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo los programan? ¿Cómo es que trabajan? ¿Cómo desarrollan tanta tecnología? ¿Cómo es que aprenden? Y demás. Para la generación de los chiquillos centennials es la cosa más natural del mundo. Como le digo, ya en algunos centros de estudios ellos juegan con pequeños robots y con componentes para programarlos como si nada. ¿Por qué es importante notar este continuo, digámoslo así, que está marcado por la tecnología? Usted lo acaba de ver ahí. Está marcado por los avances de la tecnología. Bueno, porque nos posiciona a nosotros que queremos enseñar gente y nos dice dónde se encuentra cada una de las generaciones. Y cómo yo puedo perfectamente sacar totalmente de una conversación a alguien si le empiezo a hablar de temas que no domina. Y lo puedo poner fuera, totalmente. Y la persona dice, bueno, ¿de qué estará hablando? ¿De qué será lo que me está en este momento? ¿O qué es lo que estará tratando de comunicarme? No lo sé, porque no logro entenderle. Miren la tecnología clave. Ahí un poquito más abajo hay que se llama tecnología clave. El auto, la televisión, la PC, el smartphone y ya aquí nuevos dispositivos en consolas de videojuegos. Que ya, como le digo, son de las cosas más normales de los chiquillos, ¿verdad? Me interesa mucho la última generación porque esa es la escuela dominical. Esa es la escuela dominical. Este cuadrito es el resultado de una encuesta. Una encuesta. O sea, no fue que alguien lo ideó nada más como para poner algo ahí, ¿verdad? Sino que se hizo una encuesta justamente para determinar hacia dónde tendía a ir más la generación. Entonces, muy importante. ¿Dónde viven? Véalo aquí abajito. ¿Dónde viven? Los jubilados en su casa. Muy por lo general casa propia. Porque en su tiempo se estimaba que una gran cosa era tener su casa propia. Los baby boomers, sí, con su casita también. Ahí dice adosada, en el sentido de que está más adornadita, mejor todavía, porque en su tiempo se estimaba no solo tener una casita, sino tener una buena casita. En el caso de la generación X, ya el asunto del propio era algo todavía más grandioso. ¿Por qué? Porque había que sacar un préstamo. Entonces la mayor parte de la generación X está saliendo de sus préstamos en este momento para poder comprar casa. Pero fíjense de los millennials en adelante. Por ejemplo, para el millennial, la casa no es una prioridad. No es una prioridad. La mayor parte de los chicos dicen un apartamento y ojalá que me lleguen a planchar, me lleguen a lavar, me lleguen a limpiar y el día que me aburra me voy a otro. Y no me interesa que sea mío. Puede ser otro porque de todas maneras yo quiero recorrer el mundo, ando en otra cosa. Ando haciendo otros planes. Entonces no estoy interesado, como si estuvo la generación X, decir yo tengo que tener mi casa, mi propiedad, etcétera, ¿verdad?
Y en el caso de la generación Z, pues todavía no sabemos, son niños, viven en la casa de sus papás, ¿verdad? Y en muchos de los casos en la casa de uno de los papás, ¿verdad? Porque tienen familias disfuncionales donde ya se ha efectuado el divorcio. Entonces eso también es un aspecto diferenciador con respecto a las otras generaciones, y que vale la pena que lo tengamos allí. Ahí vienen otras, pero nada más quería tocar esas porque me interesa mucho también la red social, aparte de Facebook, que visita cada generación. WhatsApp, en el caso de los más viejitos, y lo hacen. Yo estuve haciendo una encuesta hace poco para hacer una actividad para adultos mayores de una iglesia. Entonces me fijé en esto, digo yo, no, la única forma es WhatsApp. No tenían Zoom, no sabían cómo ligarse a Facebook, no sabían cómo meterse en YouTube. Entonces WhatsApp, y hacer una conferencia chiquitita allí, bueno, ya aumentaron el número de personas que se pueden, entonces favorece un montón con ellos. En el caso particular de los baby boomers, Myrick, que es interesantísima porque esta red social es para buscar pareja. Aunque usted no lo crea, es igual que Tinder, la que usan los millennials, pero esta está hecha para baby boomers, que están reconstruyendo vidas porque se ha descubierto que hay mayor cantidad de divorcios después de los 30 años de casados, en el caso de los baby boomers. Vea qué interesante. Y esta red social vino a llenar esa necesidad de buscarle parejas a estas personas. LinkedIn, en el caso de la generación X, porque ahora el boom es presentar todos mis atestados, cómo cambiar de trabajo, cómo lograr tener una mejor presentación, etc. Eso es muy de la generación X. Y en el caso de Instagram, historias para la generación Z, donde se mueven simplemente al ritmo de una fotografía por cada evento que ocurre en sus vidas. Entonces, es interesante. Y no crea usted que cada una de esas redes no fue pensada intencionalmente para llenar una necesidad. Por eso uno tiene que saber dónde está su público. ¿Dónde está el público meta al que yo quiero llegar? ¿Verdad? Uno tiene que saber dónde está su público. Recuerde eso. Más ahora que estamos en lo virtual, ¿verdad? Todavía con más razón. Le dije que había un resumencito, que es que está acá, ya un poquito más aterrizado. Este es con la población española, pero a mí me gustó mucho el cuadrito. En realidad no piense mucho en los números, porque los números son poblaciones de acuerdo a España, pero no es esa la parte que me interesa recalcar. Me interesa más bien recalcar el rasgo característico. ¿Qué es lo que caracteriza a una generación específica? Eso es lo que me interesa recalcar. En el caso de la generación Z, la última, voy a empezar de la última que tenemos hacia la más viejita, digámoslo así, es la irreverencia. Irreverencia. Y usted dirá, bueno, ¿a qué se refiere con irreverencia, don Ronnie? A eso. Por ejemplo, voy a ponerle el caso típico. El caso del niño que llega con su abuelita, que es allá de la generación silente, y entró a la iglesia. El niño saluda al pastor, pero cuando lo saluda, en lugar de decirle don y el nombre, simplemente le dice el nombre. ¿Cuál es el reclamo inmediato de su mamá generación X, de su abuela generación silente? Don fulano, de una sola vez, ¿verdad? Y el chiquillo dice, pero él se llama así, no se llama don. Es una generación irreverente. Y en el mejor de los casos. Ahora vamos a ver que hay otros casos donde la irreverencia no es para nada algo ni jocoso ni deseable. Y vamos a ver por qué. Y cómo trabajar ese asunto ya a nivel de la escuela dominical. En el caso de la generación millennial, la generación Y, muy importante, tómelo en cuenta, frustración. Y esa frustración le lleva muchas veces a cometer errores graves y a sentirse heridos por todo. Yo digo que la frase favorita de la generación Y es: eso me ofende. Todo les ofende, ¿verdad? Y es como una especie de mecanismo que lo usan para reaccionar cuando algo está llegando a un punto donde no les es cómodo, producto de su misma frustración. El caso de la generación X, obsesión por el éxito. La generación X casi siempre hace una llamada, y cuando llama del otro lado dice: buenas, ¿cómo está? Le habla el licenciado, le habla el máster, le habla el doctor. Son los que tienen necesidad de estar haciendo eso, porque el resto no. El resto firma sus correos poniendo simplemente su nombre. Pero el resto pone doctor, licenciado, PhD, MSc, fulano de tal, ¿verdad? Entonces hay una obsesión por el éxito. ¿Por qué? Porque fue una generación
educada en ese sentido, en el sentido emprendedor. Hay que lograr cosas. En el caso de los baby boomers, la ambición por lograr cosas, y esa ambición, por cierto, llevó adelante este país en un momento del tiempo y lo construyó tal como nosotros lo conocemos. De verdad que sí, porque había una idea, una intención de lograr que las cosas avanzaran diferentes. Allá era donde venía aquel eslogan de uno tiene que ser propietario y no proletario, ¿verdad? Dando a entender que había que lograr cosas, que había que tener lo suyo, su propia empresa, y por eso le digo, también se construyó este país como nosotros lo conocemos por las personas de esa generación y de la que está más atrás, la generación silente, que vivió, pues, su palabra clave fue austeridad. Y habían pasado las guerras, había pasado la recesión. ¿Qué piensa usted? No había mucho, no había avances tecnológicos como los de hoy día, ¿verdad? Entonces, para muchos de ellos significó una época muy dura, una época de escasez y una época donde había que ahorrar. Y por eso es que cuando vamos a hacer un plan en la iglesia, ¿verdad? Usted verá esas reacciones, las ve ahí, todas, completitas las ve. Cada quien tratando de dar su opinión. Y el pastor empujando, diciendo, vamos a hacer esto. Y allá el hermanito de la generación silente, hermano, ¿no será mejor guardar la plata y esperarnos y ver? Tal vez es mejor esperar, ¿verdad? Porque la austeridad está metida en su cabeza, hay que guardar, no sabemos qué va a pasar mañana, ¿verdad? Cada una de esas reacciones nosotros las podemos ver, y cuando las entendemos, también sabemos cómo desarmarlas en las personas para que se sientan tranquilas y para que podamos nosotros avanzar. Y en este caso particular, con la enseñanza que veremos las dos últimas generaciones, antes de que vayamos al receso, quiero que vea algunas estadísticas generacionales que van a servirnos para la segunda parte. Primero, cuando la gente va a la iglesia, nos dicen las estadísticas, particularmente estas estadísticas fueron tomadas de Grupo Barna, y nos dicen que cuando se está predicando, el 75% de las personas está escuchando atentamente, en general, ¿verdad? Estamos hablando de todas las generaciones. El 17%, es decir, de cada 10 personas, 2 se distraen, están en otra cosa. Pero una de cada 10 está verificando el sermón. ¿Qué le parece? Está verificando el sermón. Está verificando que lo que usted está diciendo es cierto. Está verificando su lección, ¿verdad? Y a veces nosotros no nos ponemos a pensar en eso, ¿verdad? Pensamos que no hay ningún problema, y que las personas pues posiblemente estarán atendiendo todo lo que yo estoy diciendo y me estarán creyendo todo lo que estoy diciendo. Pero vea que aquí tenemos una muestra interesante. Esas mismas acerca del mensaje predicado, pero por generaciones, quienes más están verificando el sermón son los millennials. Casi 2 de cada 10. La generación X, 1 de cada 10 más o menos. Y los baby boomers, 1 de cada 10, un poquito menos, ¿verdad? Están verificando qué está pasando en el sermón. En cuanto a las redes sociales, para las generaciones nuevas, por ejemplo, la generación de los millennials, checar las redes, revisar los mensajes, el correo, es como consustancial, ¿verdad? Es parte de mí, es como una extensión de mí, es como rascarme el cachete. Nada más, me fijé, todo anda bien, sigo, y estoy poniendo atención al mensaje, ¿verdad? Entonces, es como una cuestión ya normal, y una cuestión con la que nosotros nos vamos a topar cada día más, porque la generación que viene, la generación Z, es peor todavía en ese sentido. Si para la generación de los millennials el móvil es una extensión de su propia vida, para los centennials es su propia vida, casi que respiran por él. Entonces tenemos que entender eso. Por ejemplo, los millennials, no a todos se les enseñó con el celular, a los centennials sí, más hoy, todo es virtual. Para ellos un computador es la cosa más normal del mundo. Los programas que allí se usan, las tareas que tienen que hacer, tienen que editar video, tienen que grabarse, tienen que mandar cosas. Eso se volvió lo más normal del planeta. Ya no es algo nuevo. Entonces nosotros tenemos que contar también con esa situación. Vea más, distracción general durante el servicio. La gente se distrae, ¿en qué porcentaje? Prácticamente es idéntico. Vea qué interesante. Eso es una llamada de atención para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué casi 2 de cada 10 les es tan fácil distraerse? ¿Qué los distrae? O mejor dicho, ¿qué hay que no los atraiga? Tal vez eso es más interesante, ¿verdad? O sea, ¿por qué se distraen? ¿Por qué el resto sí está habituado, disciplinado a poner atención? ¿Y qué nos hace falta para ganarnos a ese 2%, a ese 20%, perdón, que está en otra cosa?
Imagínese esa clase de escuela dominical donde usted está tratando de atraer la atención y usted siempre descubre que hay un par de chiquillos que están en otra onda, no están con usted. Y usted, por lo general, lo que suele hacer es decir, hey, no, esos dos hágalos allá a la esquina para que me dejen dar la lección y después yo me encargo de ellos. Tal vez hay que reanalizar qué es exactamente lo que está faltando para que logremos su nivel de atención. En la iglesia, los millennials son los que más piden una relación, más que un mensaje. Qué interesante eso, ¿no le parece? Una relación más que un mensaje. Ellos dicen que los mensajes los pueden hallar en cualquier otro medios. Dice que los hallan en YouTube, que los hallan en Facebook, que los hallan en donde sea, y los hallan por millones. Que ese no es el problema. Que lo que ellos desean es experimentar algo real. Cuando un millennial llega a la iglesia, está buscando algo real. Y ahorita va a ver algunas cosas. Por ejemplo, compartir sus creencias. Millennials, no cristianos, ¿verdad? Aquí no estoy hablando de cristianos. Un millennial común y corriente, el 70%, vea qué número, 7 de cada 10, comparte regularmente lo que cree. Abiertamente. Ahí, conversación de pasillo, me encontré con alguien y yo lo he experimentado. A veces estoy en el comedor de la empresa, digamos, estoy ahí comiendo y se me acerca un millennial y de la nada empieza a conversarme un tema religioso. De la nada, con una facilidad impresionante. Ronnie, ¿usted se dio cuenta de tal cosa? Mira, voy a correr la silla un toque. ¿Usted se dio cuenta de tal cosa que pasó en tal país? Y yo le voy a decir mi opinión. Yo creo, y de una vez, sin más ni más. Eso es una oportunidad para la iglesia. 7 de cada 10 millennials de la generación que viene. Por eso nos interesan tanto. Generación X y baby boomers, en cambio, apenas un 50%, la mitad. Vea más, compartir sus creencias con no cristianos. Los millennials, vea el número. O sea, cristianos millennials más dispuestos a compartir su fe, casi un 70%. Casi 7 de cada 10 millennials están dispuestos a ir a hablarle a otro acerca de Cristo. Comparado contra un 4 de cada 10 en las otras generaciones. Mayor interés en el cristianismo de la gente no cristiana. No cristiana del todo. Casi 3 de cada 10 millennials están interesados en el cristianismo en alguna forma. Contra apenas un 2 tal vez de cada 10 de las otras generaciones. A la hora de evangelizar, cristianos, los millennials, más habituados a tratados. Vean los números, más habituados a hablarle a alguien en la iglesia, más habituados a salir a la calle. Véanlo, compárenlo con las otras generaciones. Entonces, uno como pastor y como maestro tiene que decir, con esta gente se puede contar. Vea qué contrario que es a lo que normalmente nosotros escuchamos. Normalmente nosotros escuchamos, ¡no, hombres! Esa gente no tiene nada de compromiso. Y tal vez es que tenemos que medirlos diferente. Tenemos que empezar a redefinir qué significa compromiso para ellos. Y entenderlo. Bueno, para ellos digo yo, para algunos de ustedes, porque algunos de ustedes me están escuchando son millennials, ¿verdad? Entonces, también caben dentro de eso que estamos mencionando por acá. Vamos a esto otro. Quiero enseñarle que las generaciones de las que estamos hablando, la Y y la Z, ahora sí vamos a cerrar el abanico y nos vamos a quedar con estas dos últimas. La Y y la Z, los millennials y los centennials, parecen estar preparadas para enfrentar no solo las formas con las que se han comunicado en su tiempo, sino también con otras propias de generaciones anteriores. Eso es de lo más interesante que yo he encontrado. Es decir, a los millennials y centennials se les puede caracterizar por la flexibilidad que tienen para ajustarse. ¿No le parece eso genial? Y yo creo entender por qué es que está pasando. Está pasando porque muchas de estas generaciones fueron criadas por sus abuelitos. Porque papá estaba trabajando, mamá está trabajando también. Entonces ha aprendido a moverse en el mundo de los adultos desde muy temprano. Saben cómo moverse en el mundo de los adultos y eso les ha hecho muy flexibles y esa flexibilidad hay que entenderla. Por eso cuando nosotros hablamos de métodos, lejos de lo que yo escuchaba ahora en los comentarios, que pobrecitos, que inmaduros, todo lo contrario. Póngales peso porque aguantan. Lo que pasa es que normalmente nosotros estamos pensando tal vez en la forma equivocada por algunas cositas o algunos comportamientos que suelen tener. Voy a ponerles un ejemplo de esos. Por ejemplo, yo tengo gente millennial que está contratada y esta gente millennial tal vez tiene su idea de mundo, les gusta pasear, les encanta pasear, pero eso ya yo lo sé. Entonces, por ejemplo, ya yo sé que si yo tengo 12 días de vacaciones en el año, muy posiblemente el millennial va a querer juntarme los 12 y se va a ir a pasear a algún destino por allá en Europa o en
O quizás no vaya de vacaciones todo un año porque quiere tener los 24 días porque se va a ir un mes completo para Europa. Yo lo sé. Ahora, yo puedo optar por decir, qué irresponsable que se fue un mes para Europa. O puedo optar por decir, mira, que se vaya a Europa y que disfrute Europa, me tiene sin cuidado. Pero yo sé que si 24 días por 2 años de trabajo, claro que es un esfuerzo que yo puedo hacer. Y no tengo por qué criticarlo. Simplemente me ajusto a eso y soy flexible al hecho de así es como funciona. Y yo creo que cosas como esas son las que han hecho que muchas veces se tenga tan mala impresión de los millennials, por ejemplo. También debido a la frustración, estos muchachos han crecido con mucha frustración y a su irreverencia, en el caso de los centennials, pueden resultar ser molestos para las otras generaciones. Y porque se animan a hacer las preguntas difíciles y a confrontar las respuestas o la falta de ellas. Es más difícil para un millennial o para un centennial quedarse callado cuando se usa la frase porque siempre lo hemos hecho así. Y entonces ellos lo critican y dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué no lo podemos cambiar? ¿Por qué no lo podemos hacer de otra manera? Y de repente las organizaciones dicen, no, es así. ¿Por qué? Porque yo digo. Y entonces hay esa confrontación innecesaria. ¿Sabe que yo he aprendido una pregunta interesante que hacerle a los millennials cuando salen con esas? Cuando dicen, hey, es que yo no estoy de acuerdo, cuando salen con esas. Muchas veces yo, si les veo opción, cuando no están siendo irreverentes y respetuosos, yo le pregunto, ¿cómo lo harías? Decime cómo lo harías. Y a veces me he topado con buenas ideas. Mira, está interesante eso que estás diciendo de cómo lo harías. No lo hubiera pensado yo de esa manera. Gracias por la sugerencia, me parece buena. Siempre hay que estar dispuesto a escuchar, pero quiero que se grabe algo. Hay frustración en los millennials particularmente. Parecen estar molestos. Parecen ser molestos a otros, pero su propia frustración los lleva a veces a pecar de ser rebeldes, de oponerse sin sentido. Entonces no es que todo lo que digan tiene razón, ¿verdad? Algunas cosas tienen razón, en otras no. Y entonces tiene que aprender a lidiar con eso. Tiene que aprender a lidiar en usted mismo, porque como les dije antes, yo sé que en la sala hay millennials, y también para las generaciones como la mía, la X para atrás, que tenemos que aprender a lidiar con estas cosas. Tienen un inminente sentido de relacionamiento. Ellos anhelan algo real. De ahí que la palabra disruptivo les sea tan atractiva. Están muy interesados en esa palabra. Alguien un día estaba con un amigo y me decía, Ronnie, si usted quiere, porque yo siempre me dice, ¿qué título ese que usted le puso a la actividad? ¿Qué título aquí? ¿Qué título allá? Y entonces él me dijo, un tip. Le voy a dar un tip, Ronnie. Póngale la palabra disruptivo. Usted pone la palabra disruptivo y eso se le va a llenar. Porque la gente está interesada en disruptivo. ¿Qué es disruptivo? Que la rompa. Que lo hizo diferente. Que ya nos salimos del canasto. No somos iguales, ¿verdad? Y esta generación está muy interesada en eso. Muy interesada en eso. Eso puede ser muy bueno, pero puede ser muy malo, ¿verdad? Puede ser muy malo. La palabra de Dios dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Hay ciertas cosas donde usted no debe ser disruptivo. Más bien tiene que ser conservador. Se queda así porque eso sí está correcto que sea así. Por ejemplo, la verdad. En la verdad no hay que ser disruptivo. La verdad es una y está dada. Punto. Sea disruptivo en los métodos que use y todo, como le estaba poniendo acá, ¿verdad? Por encima de los métodos podemos cambiarlos, claro que sí. Pero no es otro. Le puse una porción completa. Está aquí en Colosenses 2, 1 al 7. Se lo puse aquí en la presentación como para que pudiera leerlo. Pues usted puede buscarlo en su Biblia también. Y de esa manera de repente le funciona también para subrayar en su propia Biblia. La palabra de Dios, Pablo a los Colosenses, dice, porque quiero que sepáis, me interesa mucho esa frase. Pablo es un pedagogo, ¿verdad? A él le encanta enseñar, es un didascalos, como decía en griego, un maestro. Y él dice, quiero que sepáis, me interesa esto. ¿Y qué es lo que quiere que sepan? Cuán gran lucha sostengo por vosotros. Esa frase a mí me golpeó como siervo, como ministro. ¿Qué tanto estoy dispuesto yo a luchar por aquellos a quienes enseño? Tanto como Pablo. Bueno, como Pablo es complicado, ¿verdad? Parece que él aquí abre su corazón. Y dice, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿De qué está hablando Pablo? Está hablando de enseñar.
De eso está hablando él. Está hablando de enseñar. Él quiere que las personas de estos pueblos conozcan todas las grandezas del Señor. Y él está hablando de que quisiera que tengan ese pleno entendimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe, la preocupación de él, con palabras persuasivas. Esa tiene que ser también nuestra preocupación. Los tenemos muy poquito tiempo. Y el poquito tiempo que los tenemos, por eso tenemos que adoctrinarlos. A mí me llama la atención cuando Ezequías le habló al pueblo y llegó el Rabsaces de parte del rey de Asiria y empezaron a hablar, dice la Biblia, hablar en lengua judía. Y los escribas que estaban allí y los directivos del rey le pidieron a ellos, dijeron, vea porfa, no hable en la lengua hebrea, háblenos mejor en asirio, nosotros lo entendemos, no se preocupe, porque no queremos que el pueblo escuche, porque el pueblo se podría atemorizar. Y ellos hicieron caso omiso y empezaron a decir barbaridades de Dios y barbaridades también de Ezequías. Y el pueblo dice que no respondió palabra, nada, cero. No interactuaron porque Ezequías les había dicho que no lo hicieran. ¡Wow! ¡Qué gente! Eso es adoctrinar. ¿Ve? Eso es adoctrinar. Si no me interesa lo que usted está diciendo, no me interesa sus argumentos, no me interesa si es para acá o para allá, no me interesa, me tiene sin cuidado. Yo ya sé lo que creo, sé lo que yo tengo que hacer y punto. Así es como tendrían que moverse nuestros niños de la escuela dominical. Dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Firmeza. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Así como habéis sido enseñados. Alguien les enseñó. Esa es mi eterna crítica a muchas personas que desperdician el tiempo. El maestro que llegó sin preparación a la escuela dominical. El maestro que canta en la primera canción que se le ocurrió, que se encontró por allí en YouTube. Y no se fija si es una canción que tiene contenido bíblico, si es algo que va de acuerdo al propósito, si es algo que está de acuerdo a la lección. No estudió la lección, entonces está abriendo ahí las paginitas mientras está dándola, no la mostró creativamente, nada. Desaprovechó el tiempo que es tan valioso para adoctrinar. Cada vez que hacemos una actividad, la que sea de la iglesia, la palabra adoctrinar tiene que volverse parte del menú de ahora en adelante. Usted tiene que preguntarse, ¿con esto en qué forma estoy yo adoctrinando a estos niños, a estos jóvenes? ¿Qué les estoy enseñando? Y les estoy enseñando que es así. Por ejemplo, debemos de adoctrinar que la Biblia es la palabra de Dios. No decir, no, es la palabra de Dios. Punto. Sin ninguna discusión. Y otro montón de cosas más que nosotros enseñémoslas como que tiene que ser adoctrinado. ¿Cómo podemos ayudar a una generación que requiere relacionarse más? Luche por ellos. Y que se den cuenta que eso es exactamente así, que usted está luchando por ellos, sus centennials. Ahí en la clase de escuela dominical. Que vienen a usted, que vienen con problemas, que vienen con preguntas. Luche por ellos. Lléveles el consuelo de Cristo. Muchos tienen una vida destruida. Muchos tienen hogares destruidos también. Muchos tienen preguntas sin respuestas. Como el muchacho que llega a decirle a usted, no sé qué hacer, pastor, tengo 2 mamás. Mi mamá se separó de mi papá y se juntó con otra señora. Y ahora, ese es mi hogar, así vivo yo. ¿Y qué va a hacer usted? Tiene que estar ahí. Luche por ellos. No tema hacerles saber, esto es muy importante, hacerles saber que Cristo les ama, que la iglesia les ama, que su pastor les ama y que usted les ama. No tema hacer eso. De hecho, esa es la tablita. Yo siempre digo que para muchos niños es como cuando naufraga, ¿verdad? Cuando un barco naufraga y quedan algunos palitos, quedan ahí en el agua y la gente se agarra a esos palitos y ahí se mantienen a flote hasta que son rescatados. Para muchos de esos niños, usted es el palito del que ellos están agarrando. Y tiene que entenderlo. Porque muchas veces nosotros en la carrera, en la premura, en que movámonos, en que hagamos, no nos damos cuenta lo que significamos para muchas de esas personas y lo que están viendo en nosotros. Yo hice un experimento hace poco. Decidí agarrar una de las publicaciones que tenía de un mensaje que ocurrió el domingo pasado en una iglesia y decidí a la hora de publicarlo abrirle el Messenger y decirle a la gente que si quería conversar de algo que conversaran por allí. Usted no se imagina la cantidad de cosas que hemos recibido.
Gente pidiendo oración, gente diciendo gracias, gente diciendo por favor ore por mí, ore por esto, ore por lo otro. Con solo que se abrió una oportunidad para que decirles, si quiere habla, si quiere cuenta. Ahí hay gente diciendo, mire, que ore por fulano de tal y me dan los nombres y me dan el padecimiento y me dicen lo que están pasando. La gente está necesitada. La gente está necesitada. Y usted dirá, bueno, pastor, seguramente gente de las iglesias. No, me está escribiendo gente que yo no conozco, no sé quiénes son. Pero yo puedo suponer que si se han abierto de esa manera es porque hay una necesidad bien grande en sus corazones. La gente está necesitada. Protéjales. Protéjales porque debido a su frustración e irreverencia son presa fácil de los discursos persuasivos. Oiga esto bien. Presa fácil de los discursos persuasivos, especialmente los millennials. De repente escuchan a un supuesto maestro. Ese es nuestro eterno problema cuando los jóvenes entran a la universidad. Ese es el eterno problema. Empiezan a escuchar esos discursos que les suenan muy bonitos a sus oídos y de repente están metidos en otra cosa, ¿verdad? De repente ya se nos fueron. Entonces, protéjales, trabaje con ellos de una forma metódica, sea constante. Son excesivamente activos, les encanta hacer, me encanta eso. Las nuevas generaciones les encanta hacer, póngalos a hacer. Les encanta ser tomados en cuenta. A mí me encanta cuando los chiquitos preguntan, pastor, ¿en qué le puedo ayudar? Qué genial pregunta, ¿eh? ¿En qué le puedo ayudar? Yo pago por ver cada vez que me hacen una pregunta de ese tipo, porque la mayor parte de la gente no la hace. Entonces, cuando vengan a usted, ¿en qué le puedo ayudar? Póngalo a que ayude. No le diga, no hay nada, póngalo a ayudar. Invéntese algo. Vea, usted me va a ayudar hoy, usted va a poner esto, usted va a pegar esto, usted va a limpiar, usted va a acomodar, usted va a poner. Póngalos a hacer. Ahí usted va a empezar a ver cosas, va a empezarlos a ver llegar más temprano, porque quieren ayudarle, porque quieren estar ahí. Y es una oportunidad. Reenfoque la manera como usted está viendo su pequeña iglesia allí en su clase, cómo usted los ve y cómo se ven a sí mismos. Disipúlelos desde la perspectiva de alguien que quiere que sigan una causa. Esto es lo que les venía diciendo antes. Déjenles claro cuál es esa causa. Es la causa de Cristo. Mire un caso típico de irreverencia. Discusión. Un profesor la emprendió contra un estudiante. Escuche el caso. En una clase universitaria. Está en la universidad. Cuando observó que al lado de su mesa tenía una bolsa de papas fritas. Y comía mientras escribía. Y ponía atención a la clase. No estaba dejando de poner atención. No puede comer en clase, dijo el profesor. A lo que el estudiante respondió, ¿por qué? Es decir, tengo hambre, vengo del trabajo y pongo más atención con el estómago lleno. Excelentes argumentos. Todos ellos. El profesor le miró fijamente, golpeó el escritorio y dijo, usted no come aquí porque esas son las reglas. ¿Qué le parece? Cuidado, usted se mete en eso. A veces nos comportamos así intransigentes sin analizar. Mira, ¿tendrá sentido? ¿Importará o no? Yo digo, usted puede comer en clase, siempre y cuando invite, todo está bien, ¿verdad? También, no solamente los métodos, también están por encima de las reglas. Las nuevas generaciones parecen estar por encima de las reglas. Y usted necesita entender eso también. Cuando hay reglas que no tienen sentido, se las van a destruir. Aún esos pequeñitos. Esos pequeñitos. Usted necesita entender eso. Vea cosas con las que vamos a empezar a lidiar pronto. Subrayen su Biblia. Y el niño llega con el dispositivo móvil y le dice, aquí está subrayado, profe. Aquí yo lo subrayé. Y usted tiene la opción de decir, no, de ninguna manera. Me trae la Biblia en físico. Porque si no es en físico, no es Biblia. Bueno, si usted quiere entrar en eso, pues sí, dele, ¿verdad? Pero no se lo aconsejo. No se lo aconsejo. Desde mi óptica, tener la Biblia todo el tiempo en el dispositivo en el que usted anda representa una ventaja. Si usted logra encaminarlo a que la ande viendo siempre, tiene más tiempos para leer que antes. Es más difícil andar la Biblia en físico que andarla allí y que usted le habitúe, como Daniel, por ejemplo, a que la lea 3 veces al día. Es más factible que lo haga en su dispositivo, donde pasa todo el tiempo ya de por sí, a que lo haga en la versión de papel, por lo menos las nuevas generaciones. Y eso es algo que a nosotros nos choca. Por lo menos a los que estamos de mi generación hacia atrás, es como la experiencia del papel es diferente, ¿verdad? Pero no entre en esos problemas porque va a tener choque, Recuerde algo, las personas de la generación Y y Z crecieron tratando de ingeniárselas, y esto es importante que usted lo note. Ingeniárselas, escuche la palabra, solos,
resolviendo cómo sobrevivir mientras sus padres estaban ausentes y se dedicaban a sus carreras, a sus gimnasios, a su vida social, etc. Entonces, ellos tienen que ingeniárselas solos. Entonces, saben hacer muchas cosas. Son muy creativos. Mucho. Y entonces, cuando usted le habla de reglas, normalmente ellos no crecieron con reglas. Porque los papás no estaban, para empezar. Entonces, conocen las reglas, son conscientes de ellas, pero simplemente no les hayan utilidad porque no fueron enseñados para seguirlas. Entonces, piensan que no son necesarias. Por eso las critican. Entonces usted tiene dos opciones: pelea o se toma el tiempo, se detiene y dice, no, mira, déjame explicarte por qué no puedes hablar en clase y preguntar cuando se te antoja, sino que hay un tiempo para preguntas. Déjame explicarte por qué es que eso pasa. Déjame explicarte por qué tienes que hacer silencio cuando, aunque se diga, eso es lo más normal, Ronnie, yo entiendo por qué está mal educado, por qué. No, usted necesita explicarlo. Aunque usted no lo crea, necesita explicarlo, porque muchos de ellos no lo entienden. No lo entienden. Un día, un tío mío llegó del lugar donde él vivía. ¿Dónde vivía él? En un lugar donde no había luz, no había agua. Había que ir a traer agua a un pozo. Y a las 6 de la tarde, listo, se acabó la fiesta, ¿verdad? Ponían un radio y ahí a la luz de una cafinera usted se dormía. Esa era la vida de mi tío, ¿verdad? Mi tío tenía una cita médica y él llegó a la casa. Y en la casa, como en todo mueblecito, está el tele, ¿verdad? En aquellos mueblecitos de antes y el equipo de sonido, ¿verdad? Eso era lo típico, ¿verdad? Entonces, él preguntó qué era el equipo de sonido. Y bueno, ese equipo de sonido, vea cómo funciona, tío. Entonces, él puso música y le llamó la atención que los baffles sonaban fuerte y él estaba emocionado, ¿verdad? Y luego preguntó por el tele y prendió el tele. Entonces, claro, yo le estaba explicando, le prendí los dos, ¿verdad? Y cuando ya estaba él ahí, claro, el escándalo era terrible porque había que escuchar y había que los dos al mismo tiempo. Entonces ya yo empecé a perder la paciencia. Y entonces yo le dije, tío, pero uno de los dos. Y él le preguntó, ¿no se podían los dos? Para él la experiencia era tan mágica que él decía, pero dejemos los dos, está bonito. Bueno, con muchos de estos muchachos pasa igual. Usted les presenta la regla, usted cree que es lo más normal del mundo y ellos dicen, ¿en serio? ¿Era así? Tiene que explicarla. Cuando tenían la atención de sus padres, por ejemplo, era para obtener lo que se proponían, ya que fueron sobrecompensados. Eso es algo también que usted tiene que entender. Esos niños son sobrecompensados. Quiere decir que para que se calmen les dan un juguete. Para que se porten bien hacen una negociación. Vamos a ir a la iglesia y usted tiene que portarse bien. Mire, que si usted me hace pasar una vergüenza, entonces yo le prometo tal cosa. Y los papás terminan normalmente esa negociación con estos chicos de esta manera. ¿Sí? ¿Me entendiste? ¿Estamos de acuerdo? Una negociación. Entonces cuando llegan donde usted, quieren que usted también negocie. Usted tiene que tener cuidado y aprender el truco para no tener que jugar el juego de ellos, sino ponerlo a jugar el juego suyo, ¿verdad? Sus niveles de frustración son niveles muy altos debido a que quizás en mucho a la insatisfacción de tener relaciones que no eran tan fuertes con sus papás. De hecho, eso pudo provocar un odio muy profundo por ellos. Usted tiene que ayudarles en ese sentido y te lo vamos a ver. Tiene que ayudarles porque a veces hay mucho odio. Vea este versículo, Proverbios 30, 11 al 14. Bueno, es una porción en realidad. Habla de las generaciones. La Biblia de las generaciones, sí, habla de generaciones terribles. Esta es una, ¿verdad? Esta es una. Ponga atención y compárela. Puedes llegar a ser, yo siempre le digo a la gente, no es que yo esté diciendo que ahí están los Z y los Y, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que sospechosamente hay muchas características que yo veo hoy día. Eso es lo que estoy diciendo. Dice así: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos párpados son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Cuyos ojos son altivos, y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Cuando uno dice que ha llegado al final de los tiempos y uno habla de aquella famosa porción en Timoteo donde dice que los hombres serán, ¿verdad?, hombres terribles, sin afecto natural, implacables, etc. ¿De qué generación estará hablando? ¿No le parece interesante? Si él habla al final de los tiempos y hemos llegado a esos tiempos, yo le aseguro que parte de las generaciones nuevas está incluida ahí. Y no es que lo sean porque quieran serlo, es que lo son porque así los han criado. Entonces uno ve sin afecto natural. ¿Por qué? ¿Por qué sin afecto natural? ¿Qué los afectó?
Bueno, quizás el sistema en el que se encuentran, quizás la manera en la que han sido criados, o mejor dicho, han sido abandonados, que ni siquiera fueron criados. Entonces, eso también es importante. ¿Cómo ayudarles? Entonces, para que desarrollen todo su potencial. Ayúdenles a resolver sus conflictos personales. Ayúdenles a resolver sus conflictos personales por medio del perdón. Muchos de ellos guardan rencor desde muy chiquitos. Ayúdenles. Ayúdenles a dejar atrás su propia opinión y reconocer su necesidad de Dios, no de las buenas obras, como las que emprenden, por ejemplo, cuando hacen causas sociales o ecológicas. Y se sienten muy bien. Y se ufanan de ello. Y lo ponen en todas las redes sociales. Y dicen, estoy bien con Dios. No, no es así. Ayúdenles a bajar la guardia, a no estar a la defensiva, a dejar atrás el orgullo. Ayúdenles a tener compasión por otros y a dejar atrás su furia. Escuche bien esa palabrita, porque es muy importante. Furia. Furia. Esa es la razón por la que un chiquitico estaba en la escuela dominical, estaba tranquilo y de un momento a otro se peleó con otro y usted no se puede explicar de dónde salió tanto enojo para hacer todo lo que hizo. Y usted lo agarra y usted puede sentir su cuerpo donde está total y absolutamente tenso porque hay mucho enojo. Que no corresponde a que le quitó un lápiz o que no corresponde a que le movió la hoja, etc. Hay furia. ¿Cómo ayudarles entonces a desarrollar ese potencial? Así. Lo mató a balazo, le puse una ilustración acá. Esto es verídico. Todo el tiempo lo molestaba. No era que le hiciera bullying necesariamente, pero sí le molestaba. Un día el chico llegó a su colegio como siempre, o casi como siempre, porque ese día tenía algo más en su mochila que los libros y cuadernos. Era un arma calibre 9 milímetros que no dudó en descargar contra su compañero que le molestaba. Al atestiguar, sin asomo de culpa, el muchacho dijo, alguien tenía que enseñarle a respetar a los demás. Vaya forma de enseñarle, ¿qué le va a enseñar? Está muerto. Pero en su mente decía, necesitaba una lección de furia, de enojo. Y por último, también no solo están por encima de las reglas, no solo están por encima de los métodos, también estas generaciones están por encima de los estándares sociales. Otra vez, están por encima de los estándares sociales. Y usted necesita entenderlo. Y necesita ayudarles, literalmente. Niños que son capaces de levantar una rabieta de tal magnitud que todo un supermercado se detenga a ver qué es lo que está pasando. Que un avión no pueda despegar porque le quitaron el celular a la chica. O que las autoridades tengan que hacerse presentes porque los padres no saben cómo controlar a su hija que está drogada. Esas cosas son de las generaciones nuevas. Están por encima de los estándares sociales. Aquello de, no haga eso. ¡Qué vergüenza! Mire, lo están viendo. Olvídese de eso. Olvídese de eso. Esa técnica ha dejado de funcionar desde hace rato. Ha dejado de funcionar desde hace rato. La frase predilecta de las nuevas generaciones me ofende en relación a cualquier acontecimiento con el que no estén de acuerdo. Es como que las situaciones alrededor tuvieran un efecto directo sobre sus personas. Y su mecanismo de defensa inmediato, como les decía ahora, es me ofende. No diga eso porque me ofende. No lo diga de esa manera porque me ofende. Esperan al pastor al final del mensaje para decirle, pastor, no mencione tanto el infierno. No hable tanto de la condenación, porque así nadie va a querer aceptar a Cristo, etc. A mí me detuvo un muchacho y me dijo, hable más del amor, pastor. Hable más del amor. Es así que cuando se encuentran en las iglesias, hayan ofensivo el mensaje si no va de acuerdo con sus propios estándares. Por lo general tienen sugerencias respecto a qué cosas deberían cambiar para que se ajusten mejor a sus propias visiones de mundo. Tienen que tener cuidado con eso. Están muy dispuestos a compartir el evangelio, como lo vimos antes. Saben que es necesario hacerlo. Tienen buenas ideas para lograrlo, pero les falta el compromiso. Y este es el punto clave. La responsabilidad y el saber cómo hacerlo. Es necesario compartir las mejores formas y la razón primordial para llevar las buenas nuevas de salvación. Demasiado importante con las nuevas generaciones. Usted tiene que entender que la palabra compromiso no significa lo mismo para cada generación. Yo creo que ya lo va a entender, ya lo entendió hoy, ¿verdad? Cuando usted dice, tenemos que comprometernos, hermanos, eso quiere decir cosas muy distintas para toda la audiencia. Por ejemplo, para una generación puede querer decir, bueno, el pastor lo que quiere es que nos hagamos presentes. Para otra generación dice, lo que el pastor quiere es que compartamos en las redes sociales. Y cada generación tendrá su propia forma de decir, eso es mi forma de compromiso. Por eso cuando uno habla de comprometerse, uno tiene que decir exactamente en qué consiste el compromiso. Y yo creo que ese es el gran problema con los millennials. Usted nunca les dijo en qué consistía. Entonces, si por ejemplo usted dice, bueno, vamos a trabajar. Y yo siempre tengo una crítica con esto, ¿eh? Vamos a trabajar. El millennial llega a las 9. Y si usted lo convoca a las 7, no va a llegar, porque se acuesta a las 2 de la mañana.
Entonces usted tiene que saber eso. Entonces dice, si no está aquí a las 7, no participa. Pues entonces lo perdió, no va a participar. Pero usted dice, no, momento, ya yo sé cómo es la mecánica, cómo funciona, entonces voy a tratar de ajustarme a la forma, va a encontrar más compromiso. Así que si trata de meterlos en el cajón del compromiso que usted cree que es el cajón en el que van a calzar. Entonces, mucho cuidado con esa parte. Le puse el versículo predilecto, Romanos 1:16, y el Señor ahí con la cara de será cierto. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, a cualquiera. En resumen es a cualquiera que cree el Evangelio le es para salvación. Ese versículo tenemos, ahora que yo decía adoctrinar, ese versículo tenemos que llevarlo a las nuevas generaciones en esa forma. Decirle, mire, no es motivo de vergüenza el que usted comparte el Evangelio con la gente en el cole, en el kinder, en la escuela, en la familia, en el barrio. No se sienta mal. No se sienta mal porque es poder de Dios. Es poder de Dios. ¿Cómo contrarrestamos lo que está pasando? Enseñe justamente que el Evangelio no es motivo de vergüenza. Enseñe que el Evangelio es poder de Dios. Enseñe que el Evangelio es para salvación, no para ofender. Y enseñe que el Evangelio es para todos. Para todos. No para unos cuantos. Para todos. ¿Cómo enseñó eso? Dándole. ¿Se acuerda de Deuteronomio 6? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, primero en el suyo. Y las repetirás, estando en el camino, estando en la casa, estando. Repita. Así es como una doctrina. El mecanismo de adoctrinamiento siempre será el mismo, es la repetición continuada. Por eso antes algunos por ahí decían, demen a sus hijos 7 años y yo los voy a hacer de X religión toda la vida. Claro que tenían toda la razón del mundo, absolutamente, porque usted pasa repitiendo lo mismo todo el tiempo, la persona va a creer que esa es la realidad.